Imaginen esto por un momento. Un gigantesco avión comercial, cargado con cientos de pasajeros, acelera por una pista bajo un cielo completamente despejado. No hay tormenta, no hay explosiones, no hay terroristas. Todo parece normal, hasta que algo imposible ocurre. Los pilotos tiran del control para despegar, pero el avión simplemente no quiere volar. La pista comienza a desaparecer bajo ellos. Los segundos se convierten en desesperación. Y dentro de esa cabina, 3 pilotos con décadas de experiencia están a punto de descubrir que cometieron un error tan absurdo que pudo haber terminado en una de las peores tragedias aéreas de los últimos años. Pero aquí viene la pregunta más aterradora. ¿Cómo puede un avión despegar con más de 100.000 kilos extra sin que nadie lo note? Esta es la historia de un error imposible. Y créanme, lo que pasó después parece sacado de una pesadilla. Todo comenzó un caluroso día de julio del año 2024 en el aeropuerto de Milán, Italia. Un enorme Boeing 777 de la TAM se preparaba para un largo viaje hacia Sao Paulo, Brasil. A bordo viajarían casi 400 personas, familias, turistas, trabajadores, todos convencidos de que sería un vuelo completamente normal. Y, en teoría, tenían razones para confiar. En la cabina había 3 capitanes experimentados. Entre los 3 acumulaban más de 50.000 horas de vuelo. Hombres que habían enfrentado tormentas, emergencias y Pero aquella tarde, algo invisible comenzaba a salir terriblemente mal. Un pequeño error, tan pequeño que parecía imposible de notar. Y aún así, ese simple detalle terminaría convirtiendo un avión gigante en una bomba de tiempo acelerando sobre una pista. Pasajeros acomodaban sus maletas y buscaban sus asientos. Dentro de la cabina, los pilotos revisaban los datos del vuelo. Combustible, equipaje, clima, pasajeros. Todo parecía estar bajo control. Pero había un documento extremadamente... Porque un avión no despega solo acelerando. Cada detalle importa. La velocidad exacta, la potencia de los motores, el peso real. Y justo cuando la tripulación intentaba terminar esos cálculos, algo inesperado ocurrió. Sin embargo, los pilotos comenzaron a trabajar con una cifra muchísimo menor. La diferencia era aterradora. Más de 100.000 kilos. El equivalente al peso de varios aviones pequeños. Desapareció de los cálculos como si nunca hubiera existido. Y lo más inquietante, nadie lo notó. Ni una alarma humana, ni una duda, ni una segunda revisión. Sin embargo, los pilotos comenzaron a trabajar con una cifra muchísimo menor. La diferencia era aterradora. Más de 100.000 kilos. El equivalente al peso de varios aviones pequeños. Desapareció de los cálculos como si nunca hubiera existido. Y lo más inquietante, nadie lo notó. Ni una alarma humana, ni una duda, ni una segunda revisión. 3 pilots experienced, and one error impossible, a coward to infiltrate silently inside the cabin. Ahora, los sistemas creían algo completamente falso. Para la computadora, aquel gigantesco Boeing era mucho más liviano de lo que realmente era. ¿Y qué significa eso? Algo muy peligroso. Menos potencia en los motores, velocidades de despegue equivocadas y una configuración diseñada para un avión
necesaria para mover un automóvil. Pero lo más aterrador todavía estaba por llegar, porque incluso cuando algunos datos comenzaron a verse extraños, la tripulación siguió adelante, convencidos de que todo estaba bajo control, sin imaginar que, minutos después, estarían luchando desesperadamente para evitar una tragedia. Finalmente llegó el momento. El avión recibió autorización para despegar. La pista estaba libre, el cielo completamente despejado. Nada parecía indicar peligro. Los motores comenzaron a rugir. El gigantesco Boeing empezó a acelerar lentamente sobre el asfalto. 80 nudos. Todo parecía normal. Pero había un problema. El avión estaba acelerando más lento de lo que debía. Solo que nadie en la cabina lo notó todavía. Entonces llegó el momento decisivo. Velocidad de rotación. El piloto tiró suavemente del control y en ese instante algo aterrador ocurrió. El avión no despegó. Por un instante, nadie entendió lo que estaba ocurriendo. El piloto había hecho exactamente lo que debía hacer. La velocidad indicada había llegado. El control fue jalado. Pero el gigantesco avión seguía pegado al suelo. La nariz comenzó a elevarse lentamente, pero las ruedas principales continuaban golpeando violentamente la pista. Algo estaba terriblemente mal. Dentro de la cabina comenzó la confusión, porque un Boeing 777 no debería comportarse así, no después de tantos años de ingeniería. No con 3 pilotos experimentados al mando. Y entonces, la pista comenzó a acabarse. Cada segundo que pasaba acercaba a todos a un desenlace aterrador. Casi 400 vidas estaban corriendo directamente hacia el desastre, sin saberlo. Desesperado por hacer volar el avión, el piloto siguió tirando del control. Pero eso solo empeoró las cosas. La parte trasera del avión descendió peligrosamente y segundos después ocurrió lo impensable. La cola del avión golpeó violentamente la pista. Una lluvia de chispas y fragmentos salió disparada detrás del Boeing mientras continuaba acelerando. El impacto fue brutal. Metal contra asfalto. Un sonido que ningún piloto quiere escuchar. Durante varios segundos, el avión siguió arrastrando su parte trasera mientras consumía desesperadamente los últimos metros de pista disponibles. Y dentro de la cabina, el miedo comenzaba a aparecer. Y justo cuando parecía demasiado tarde, uno de los pilotos hizo algo que probablemente salvó cientos de vidas. Desde atrás de la cabina gritó una sola palabra: toga, máxima potencia. Sin tiempo para discutir, sin tiempo para pensar. Los motores rugieron con toda su fuerza. El avión comenzó a ganar velocidad. Más rápido, hasta que finalmente, milagrosamente, las ruedas dejaron el suelo. Pero el peligro todavía no había terminado, porque nadie sabía cuánto daño había sufrido el avión. Y lo peor era que apenas comenzaban a entender el error que acababan de cometer. A miles de metros sobre el suelo, el silencio dentro de la cabina comenzó a sentirse extraño. Algo no estaba bien. Pocos segundos después del despegue, apareció una advertencia. El avión había sufrido un fuerte impacto en su parte trasera. La gigantesca aeronave estaba dañada y ahora
había un nuevo problema. El Boeing llevaba combustible suficiente para cruzar el océano, demasiado peso para aterrizar de inmediato. La situación era crítica. Seguir volando era peligroso, pero aterrizar demasiado pesado también podía terminar en desastre. Por primera vez desde el despegue, los pilotos comenzaron a entender la gravedad de lo ocurrido, y una pregunta aterradora apareció en sus mentes. La tripulación tomó una decisión inmediata. No podían continuar hacia Brasil. Debían regresar. Pero había un enorme problema. El avión todavía pesaba demasiado. Así que comenzaron algo poco común. Liberar combustible en el aire. Durante largos minutos, el Boeing voló en círculos mientras toneladas de combustible desaparecían lentamente. Abajo, las personas en tierra no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Y dentro del avión, casi 400 personas seguían creyendo que estaban en un vuelo normal, sin imaginar que minutos antes habían estado peligrosamente cerca de una tragedia aérea. Cuando finalmente investigaron lo ocurrido, la verdad dejó a muchos sin palabras. No hubo una falla mecánica, no hubo sabotaje, ni una tormenta inesperada. Todo ocurrió por algo mucho más simple. Un número desaparecido. Un error humano. Más de 100.000 kilos habían quedado fuera de los cálculos del despegue. Y lo más perturbador, 3 pilotos experimentados revisaron esos datos. Y aún así, nadie detectó el problema. ¿Cómo pudo pasar algo así? La respuesta es más aterradora de lo que parece, porque errores como este han ocurrido antes y probablemente volverán a ocurrir. Y aunque parezca imposible de creer, este no fue el primer caso. Años atrás, otros aviones estuvieron a segundos de estrellarse por errores casi idénticos. Un simple número mal escrito, un cálculo equivocado, un dato ingresado en el lugar incorrecto, pequeños errores humanos con consecuencias gigantescas, porque cuando hablamos de aviación, un detalle diminuto puede cambiarlo absolutamente todo. Y aquí es donde nace la pregunta más inquietante de toda esta historia. Si pilotos con décadas de experiencia pueden cometer un error así, ¿qué tan frágil es realmente la seguridad que sentimos al subir a un avión? Pero aquí viene algo todavía más sorprendente. A pesar de aquel error gigantesco, a pesar de despegar con datos completamente equivocados, el avión logró sobrevivir. Y eso revela algo impresionante sobre la aviación moderna. Existen enormes márgenes de seguridad diseñados para evitar tragedias. Márgenes que, en esta ocasión, Probablemente salvaron cientos de vidas, pero eso no significa que todo estuviera bien. Porque si aquel piloto no hubiera reaccionado a tiempo, si la pista hubiera sido un poco más corta, o si los motores hubieran tardado apenas unos segundos más, hoy estaríamos hablando de una catástrofe aérea mundial. al final, casi 400 personas llegaron a casa sin imaginar lo cerca que estuvieron del desastre. Un vuelo normal, un cielo despejado, 3 pilotos experimentados. Y aún así, todo estuvo a segundos de terminar en tragedia. Porque el verdadero peligro no siempre aparece entre tormentas o fallas mecánicas. A veces, el enemigo más aterrador puede esconderse en algo tan pequeño como un
sin